la de dar alternativas a la LOMCE, ver cómo vamos a resistir esta ley y cómo la vamos a resistir sin que sufra demasiado la escuela pública, intentando que con nuestra actuación como docentes, la actuación de los alumnos, la actuación de las familias, intentemos que la escuela pública no se desbarate, ¿no?, del todo. Lo estamos planteando un poco desde la acción ciudadana. Estamos planteando cómo ir recogiendo y sembrando un estado de opinión entre la ciudadanía que en un momento determinado sirva para generar en tiempos futuros no un verdadero consenso de la educación, ya que este partido ha decidido sacar una ley de educación sin consenso y que solamente representa una parte de la ideología de la ciudadanía española, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista queremos ser constructivos, ¿no?, con estas jornadas. Para eso nos parece que la participación ciudadana es importante y es importante a todos los niveles. Y hemos traído hoy aquí una parte de las jornadas que tiene que ver con la participación. Y bueno, y está aquí hoy y no ayer, y yo creo que está bien puesta porque es desde la participación ciudadana desde donde vamos a enfocar el resto de las alternativas a la LOMCE. Para ello tenemos aquí a Isabel Blanco, que es vicepresidenta de la JAPA Giner de los Ríos y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Después iniciamos el bloque de ponencias en las cuales vamos a ir viendo cómo vamos a resistir a la LOMCE. Y para eso, bueno, pues tenemos aquí a Pedro Uruñuela, que nos va a hablar, a dar una visión general y trae un documento que yo ya conocía y que me encantó y, bueno, en el cual a lo largo de 10 puntos que me parecen que es muy importante, da un recorrido general, pues cómo se puede hacer y qué se puede hacer desde todos los aspectos de la sociedad para resistir una ley educativa que a fin de cuentas incumbe a toda la sociedad, ¿no? Después nos va a hablar Rafael Páez, que nos va a hablar de qué hacer desde los centros de enseñanza. Rafael Páez es miembro y maestro y pertenece al movimiento de Marea Verde, ¿no?, que aquí estamos bien representados en nuestra camiseta. Y luego, bueno, tenemos a Toil Delgado Conde, que es presidente del Sindicato de Estudiantes y nos va a plantear qué hacer, ¿no?, desde la parte de los estudiantes, que al fin y al cabo es la parte más importante, ¿eh? Bueno, y con eso empezamos ya con Pedro, ¿vale? Con Alicia, perdona. Bueno, soy Isabel, pero... Es una minucia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias desde la Federación de Padres Giner de los Ríos por invitarnos a estas jornadas. Nosotros, como todos los que estamos en esta mesa, llevamos tiempo acudiendo allá donde nos piden que hablemos sobre la LOMCE y la participación. Y voy a ser breve, con lo cual quiere decir que voy a tardar más de lo adecuado, ¿no? Por un lado, no, para no extenderme, además lo he traído escrito. Por un lado, el tema de la participación, yo lo iniciaría hablando de la ficción de la participación de las familias en los centros educativos. En primer lugar, no estamos habituados a participar, empecemos por ahí. Y no estamos habituados porque nadie nos ha enseñado a ser ciudadanos responsables. Y ser ciudadano responsable implica participar. Desde luego a mí no me enseñaron. Espero que nosotros no hagamos lo mismo con nuestros hijos, porque la única manera de crear un futuro mejor es ser un ciudadano responsable de sus obligaciones y también de sus derechos. Los padres estamos habituados a que se nos escaquee, y lo digo con toda tranquilidad, la participación en los centros educativos. Lo cual es muy cómodo para algunos, es tremendamente cómodo para algunas familias, pero para aquellos que sí desean participar en el proceso educativo de sus hijos, realmente a veces lo tienen muy complicado por parte de algunos claustros, algunos docentes o algunas direcciones.
Para empezar, esa desigualdad viene ya normativizada por el hecho de que en los consejos escolares no hay paridad, como bien saben todos ustedes. Por lo tanto, muchas veces se nos hurta incluso el debate o la posibilidad de llegar a consensos. Para muchos directores, posiblemente no los que están aquí, evidentemente, porque entiendo que los que están aquí pues sí creen en la escuela democrática, pues es muy cómodo no tener a los padres dentro de los consejos escolares. Denotamos una ausencia importante de actuaciones conjuntas dentro de lo que es el proceso educativo. Echamos de menos pues actuaciones como las que se llevan en algunos centros que pedagógicamente, metodológicamente son más innovadores, como es el hecho de las asambleas con familias, con alumnos, donde se pueda poner en común y se pueda actuar conjuntamente, coordinadamente en lo que es el objetivo que tanto los docentes como las familias tenemos. Se ha llegado a situaciones que todos conocerán, pues incluso de intentar impedir, muy frecuente en los centros de primaria, el acceso de las familias a los centros. Encontramos dificultades, ¿vale?, en las tutorías para poder asistir. Curiosamente, acaba de pasar recientemente una resolución de los sindicatos por las juntas de personal pidiendo que haya horas de liberación, por decirlo así, para poder asistir por parte de los docentes a las tutorías de sus hijos. Lógicamente lo encontramos muy razonable. Los padres también queremos. Quiero recordar que si estamos en un proceso que debe ser común, debemos todos de intentar coordinarnos de la mejor manera. Por otra parte, pues tenemos, y no voy a entrar en ello, pero es evidente, algunas dificultades y algunos desencuentros, producto, por supuesto, pues de la política educativa de esta consejería, intentar enfrentar a los padres con los docentes, como por ejemplo es el tema de la jornada escolar, en la que, insisto, en este momento no voy a entrar. Vamos a centrarnos entonces cuáles son los cambios normativos que introduce la ley. Con respecto a la participación, es muy curioso porque el título del artículo 118 dice que regula la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros educativos. Y dice, es que no tiene desperdicio, la participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución. Las administraciones educativas fomentarán en el ámbito de su competencia el ejercicio efectivo de la participación del alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios, a fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos. Las administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela. Artículo 118. Artículo 119. Se suprime que dicha participación se concrete en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros, sustituyéndose por el control y gestión. Como podemos comprobar, existe una incoherencia entre el título del artículo, que dice que entraremos dentro del gobierno de los centros educativos, y lo que desarrolla el artículo 7. Con respecto a los consejos escolares, que como sabéis es el ámbito donde las familias podemos tener una actuación más directa, desaparece todo lo que es aprobar, porque el consejo escolar ya no tiene nada que aprobar. Todas esas competencias pasan directamente al director o directora del centro. Entre las cosas que se aprobaban, pues por ejemplo estaban los proyectos de autonomía, los proyectos específicos, los recursos, su utilización, la calidad, la programación general, incluso las competencias en la admisión de alumnado. Lo digo porque aquí estamos ahora, ¿eh? Estamos en ese periodo.
Entonces, respecto a la selección del director, las familias pierden la garantía de poder estar en esa selección. Hasta este momento, sabéis que el Consejo Escolar tenía que elegir de entre sus miembros un consejero que no fuera docente. El consejero docente ya venía del claustro. La mayor parte de las veces la elección caía lógicamente en un padre o en una madre. El borrador que se nos presenta en este momento de elección de directores pues establece, tal y como dice la LOMCE también, que más del 50% tiene que ser de la administración. Por lo tanto, la administración sí tiene garantizado hacer lo que le dé la gana. Con respecto a los miembros del claustro y del consejo escolar que puedan estar presentes, quedarán en la Comunidad de Madrid concretados en dos. Uno del claustro y el otro del consejo escolar. Pero aquí ya no garantiza que no sea docente, con lo cual pues, existen muchas probabilidades que los padres desaparezcamos de la posibilidad de elegir al director del centro. Con respecto al tema de la admisión, queda en manos del director. Por lo tanto, se pueden dar situaciones que no son deseables y son incluso ilegales. Y digo esto porque ya nos han llegado algunas quejas por parte de centros de infantil y primaria en la que el director o directora ha decidido que da el punto del centro, digo infantil y primaria para que sepamos de qué estamos hablando, a los expedientes académicos con más de 7. Claro, no sé cómo se va a hacer la admisión en 3 años si el alumno tiene ya que venir con el expediente académico de más de 7. Por lo tanto, como vemos, todo el poder queda en manos de la dirección del centro. Y los directores o directoras pueden asumir en solitario pues, todas las competencias que pierde el Consejo Escolar, que solo queda para evaluar. Tampoco sabemos qué van a hacer con esa evaluación, evidentemente, posiblemente nada, y ser informados. El director, por lo tanto, es el que aprueba los proyectos y las normas, el que aprueba la programación general. Ya no tienen el problema de que no les aprobemos la programación general, decidir sobre la admisión de alumnos, más todos los que ya tenían, y saber qué hacer con los recursos complementarios. Pero es que además se les dota de la capacidad para establecer requisitos de contratación y o titulación en función de los proyectos educativos específicos que tengan. Bueno, yo me preocuparía si fuera docente. Para la selección del director se suprime el artículo 133 de la LOE, que establecía que dicho proceso debía permitir seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y que tuvieran el mayor apoyo de la comunidad educativa. Bueno, pues ya esto no será preferente para los candidatos del centro. Y en la renovación, añade, se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones individualizadas del alumnado. Si vamos un poquito más abajo de la lectura de la LOMCE, comprobaremos que llaman evaluaciones individualizadas a las evaluaciones externas, para que no nos engañemos de qué estamos hablando. Yo creo que con esto un poco la visión general de qué es lo que se nos plantea ya la tenemos. Con respecto a la participación, hemos vivido, yo creo que un momento de aumento, de necesidad de la participación por parte de los ciudadanos, en términos generales, porque los abuelos también están preocupados por la educación de sus hijos, y por supuesto los docentes no cabe menos, las familias tampoco. Pero es verdad que no hemos encontrado todavía el mecanismo de coordinación, porque la participación ha aumentado a niveles
locales, por decirlo de alguna manera. La gente se siente más cómoda dentro de su ámbito, de su municipio, de su barrio, de su colegio. Y ha habido un momento de pretender prescindir de aquellas estructuras que por otra parte ostentamos la representación en algunos ámbitos, como es el Consejo Escolar de Madrid, por ejemplo. Y es absolutamente necesario que encontremos el mecanismo de coordinación, porque será la única manera de ser más fuertes. Y con respecto a la resistencia a la LOMCE, pues voy a decir dos pequeñas pinceladas, porque evidentemente yo también conozco la presentación de Pedro, y es magnífica, por lo tanto poco más hay que decir. Y sobre todo mis compañeros seguro que también tienen propuestas interesantísimas. Resistencia a la LOMCE, por supuesto, sí. Desde cualquier tipo de actuación que no perjudique al alumnado ni a los docentes. Nos valen todas y estaremos en todas. Pero creo que nosotros tenemos que ser prácticos y entender que hay una resistencia que puede ser colectiva, pero que sobre todo esto va a destapar, a desenmascararnos como seres más o menos democráticos, como ciudadanos más o menos democráticos. Y vamos a ver dónde termina en nuestra capacidad de actuación o nuestro deseo de resistencia. Porque al tiempo que debe haber una resistencia colectiva, sobre todo la resistencia va a ser individual. Porque cada centro tiene unas condiciones. Cada docente es diferente. Cada director y directora tendrá su propia posición ante la ley, incluso ante las presiones que puedan encontrar por parte de la administración. Por lo tanto, tendremos que hablar de diversificación de acciones. Y en esta diversificación de acciones es necesario sobre todo un compromiso democrático por parte de todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que ser valientes y saber que tenemos que asumirlo. Y que no podemos dejar que las cosas nos vengan hechas. Nadie nos las va a hacer. Se han hecho muchas propuestas que los compañeros seguramente van a exponer, como, por ejemplo, el compromiso democrático de los directores. Yo digo, compromiso democrático de todos. Compromiso democrático de las familias, de los docentes, de los directores, de la ciudadanía. Insumisión ante la formación profesional básica, por supuesto. Pero tengamos en claro que muchos docentes están encantados. Están encantados con lo que antes era garantía social, después fueron PCPIs y luego será la formación profesional básica. Y no están dispuestos a tener en las aulas a alumnos que, porque no se han puesto los recursos adecuados y se les ha dado la atención adecuada, han llegado como han llegado a rechazar el ámbito escolar. Campaña de libros de texto. Bien, pues nosotros suprimiríamos los libros de texto. Es más, es que creemos, somos conscientes que cada docente tiene que, de alguna manera, programar pues, su material para el tipo de alumnado que tiene. Pero yo voy más allá. Usemos sus armas. Nos han permitido, por esto de la autonomía de los centros, pues establecer con ese 35% del horario que tiene la comunidad autónoma unos proyectos propios. Volvámoslos contra ellos. Regresemos al proyecto de centro, a ese proyecto en el que tendríamos que colaborar familias y docentes, fundamentalmente, y ya en secundaria, evidentemente, el alumnado, y hagamos que ese proyecto de centro sea un proyecto destinado al alumnado de un centro. No todos los proyectos sirven para todo el mundo. No estoy hablando de un proyecto específico. Estoy hablando de un proyecto que está centrado en un determinado alumnado, en un barrio, en un municipio y con unas características especiales. Por otra parte, no olvidemos tampoco que una vez que se cierra el aula,
Nadie sabe lo que pasa ahí. Por lo tanto, es un compromiso de los docentes el saber qué van a dar y cómo lo van a dar. También es verdad que tiene su parte negativa, las pruebas externas. Porque claro, cuando hagan la prueba de sexto de primaria, y como comentaba con Chema antes de entrar, le pregunten a los alumnos sobre uno de los temas que, por ejemplo, es la conversión de Recaredo y la importancia en el tercer concilio de Toledo. Esto no es chiste, es que pasó hace nada por el Consejo Escolar de Madrid. O en la batalla de Covadonga, que no existió, pues claro, tendrán que saber contestar a eso. O cuando les digan que establezcan cuáles han sido las diferentes edades históricas y les hablen del término de la Edad Media, inicio de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, de la caída de Constantinopla en 1453, y resulte que no han tocado Europa para nada. O sea, el Imperio Otomano no saben lo que es. Lo vais a tener difícil los docentes, ¿eh? Lo vais a tener difícil. Bueno, pues como ya yo puedo dar por terminado, me están llamando la atención, porque seguro que va a haber muchísimas aportaciones más interesantes, y solo deciros que tenemos una obligación, una responsabilidad, como familias, como docentes, como ciudadanos, y que tenemos que comprometernos. Y tenemos una labor pedagógica importante que hacer, desde el compromiso y desde la convicción de que el futuro nos lo estamos jugando. El futuro para muchos años. Gracias. Sí, bueno, ahora ya sigue Pedro con la visión general de cómo ponernos de cómo resistir. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer lugar la invitación que me llegó a través de Chema para estar con vosotras y con vosotros esta tarde, y deciros pues, que también estoy un poco asustado porque yo soy un aficionado, como bien me conocéis, que he pensado cosas y que las pongo en común, porque yo creo que fundamentalmente es una tarea de todos y de todas en construir alternativas, en buscar cómo resistir, etc. Y que yo lo único que pretendo es poner sobre la mesa posibles ideas que animen un debate, pero que es una tarea de todos y de todas, no es ni un mérito mío ni una tarea mía. Bueno, a mí me gustaría, que tengo un cuarto de hora y tengo que ir muy a prisa, como 20 minutos, recordar una cosa, porque terminaré también con la misma idea. Es decir, si tenemos claro el por qué, encontraremos el cómo resistir. Si tenemos claro el por qué, encontraremos el cómo. Y recordar, que sea muy brevemente, por qué nos oponemos y por qué creemos que hay que resistir a la LOMCE. En primer lugar, porque es discriminatoria. Es profundamente discriminatoria, porque busca establecer 3 categorías diferentes de alumnado, de alumnos y de alumnas, y no garantiza a todos ni a todas el mismo resultado. Es una ley muy discriminatoria que clasificará al alumnado, etc. Bueno, se voy a deciros que esta presentación está a disposición de todo el que la quiera, o sea que no tenéis que copiar, la podéis tener, ¿no? En segundo lugar, porque es una ley que en ningún momento habla de la educación como un derecho fundamental, un derecho básico. Siempre habla como un servicio que se ofrece a los clientes, como un servicio que se ofrece a los beneficiarios, pero no es un derecho que hay que garantizar absolutamente a todos los chicos y chicas. En tercer lugar, porque subordina la educación al sistema económico y los objetivos, los perfiles, el tipo de persona, el tipo de competencias que necesita la economía y el sistema económico capitalista, competitivo, etcétera, etcétera, es el que va a formar, va a desarrollar y va a preparar a lo largo de todo el proceso educativo. Se trata en definitiva de poner trabas, de que no se necesitan tantos licenciados, que no se necesitan tantos titulados, y por eso hay que poner esas dificultades y esas trabas. Porque supone una recentralización y un control inmenso, muy potente por parte de la administración central, por parte del ministerio. Se pierde eso de que las comunidades autónomas pueden desarrollar el tanto por ciento del currículum, las posibilidades de los centros. Es el ministerio el que va a decir,
yo voy a hacer esto y yo voy a fijar el horario, los contenidos, los estándares de evaluación, las pruebas que tienen que hacer, etc. Aunque a la vez se le llene la boca hablando de autonomía. Es decir, tú eres autónomo, pero al final quien te va a examinar y quien va a ponerte todas las pruebas soy yo y vas a tener que pasar por donde yo te diga, etc. ¿no? En quinto lugar, porque nos plantean un currículum retrógrado y rancio, más rancio que cocido. Es decir, porque es volver a... No insisto en ello porque Isabel lo ha planteado estupendamente y clarísimamente con los ejemplos de ciencias sociales, pero es que me gustaría que viera esto de ciencias naturales. ¿Y qué cosas hay? Todavía se habla de los 5 sentidos, se habla cosas que en neurofisiología están más que superadas, pero que se sigue hablando y ahí está, ¿no? PISA como criterio de calidad, solo hay 3 competencias que son las que están presentes y parece ser que desde ahí ya tenemos abarcado todo el modelo de persona, todo el modelo de hombre o de mujer, todo lo que se quiere, es decir, que sepa comprensión lectora, que sepa matemáticas y que tenga competencia científico-tecnológica. El resto nos hemos olvidado. Educación para la ciudadanía, participación, etcétera, ha desaparecido, ¿no? La especialización de los centros y la competitividad, especialización de los centros, que no está garantizada, sino que esto es muy coherente con el planteamiento neoliberal, es decir, usted compita porque así va a ganar en calidad. ¿Dónde está escrito? No todos nacemos, no todos partimos, no todos vamos a esa supuesta carrera en igualdad de condiciones. Hay unos que van más preparados que otros, han tenido otra historia, tienen otros recursos. Por lo tanto, es imposible. Y luego, pues porque nos plantea un modelo reactivo de convivencia basado en el control del alumnado, que se olvida de la convivencia positiva, que olvida la participación, etc. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Resistir. Pero a mí me gustaría recoger algo que ha planteado también Isabel, que me parece muy importante, las debilidades de nuestra actuación. Yo llevo dadas un montón de charlas, de la cuenta, y cuando voy sobre todo a los institutos, encuentro profesorado que la ve bien. Dicen, es hora, por fin, se va a exigir a los alumnos, ya, se les va a separar a los malos alumnos, etc. Es una debilidad que ahí tenemos y que ahí está, ¿no? Te encuentran muchas veces actitudes de pasotismo entre compañeros y compañeras que dicen, otra ley más, bueno, a mí me da igual. Yo cierro la puerta de mi clase, me decía una de matemáticas, mira, podéis hacer las leyes que queráis, pero yo sigo dando lo mismo que daba cuando empecé a trabajar en 1978. Explico las mismas matemáticas desde entonces y tal. Pasotismo, una ley más, ya, algo que puede tener. Cierto desánimo, es decir, ¿qué pasó con la movilización? Toda la marea verde en Madrid, ¿qué conseguimos? Impusieron todo lo que quisieron, nos quedamos sin un montón de compañeros y compañeras echados a la calle, etc. Entonces la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No van a descontar otra vez 9 días de huelga? ¿Para qué? Para nada, ¿no? Esa actitud de pasotismo que hay que etcétera, ¿no? Y luego lo mismo que estamos en un marco social más amplio, muy competitivo, muy liberal, en el cual estas cosas y ciertas ideas se ven muy bien, se ven muy bien, que nosotros se admiten y que ahí está, ¿no? Nos olvidamos de los cambios sociales y la escuela, siempre se ha dicho que estamos en una escuela del siglo XIX con un profesorado del siglo XX que prepara alumnos del siglo XXI. Esa contradicción, es decir, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, las posibilidades metodológicas y de organización que no tenemos en cuenta, etc. Y por último, pues una cosa que es preocupante, la balcanización de la respuesta, es decir, somos muchos grupitos y está tal grupo, está tal otro, luego por otro lado está tal sindicato, por otro lado, y no estamos dando una respuesta colectiva, una respuesta contundente, una respuesta como se merece esta ley que me llama. ¿Y qué podemos hacer? Resistir. Y en concreto, ¿qué es lo que propongo para resistir? 10 cosas. Primero, contarlo y difundirlo, denunciar y protestar, hacer debates, crear contrapoder, continuar las buenas prácticas, surfear la ola, otro modelo de convivencia, crear complicidades, unirse a otros movimientos y el último, y a la hora de votar, puntos suspensivos. No digo más, ya llegaré a él. Me gustaría ver muy rápidamente alguno de ellos. En primer lugar, contarlo y difundirlo. Parece mentira, pero todavía hay muchos compañeros, muchas compañeras, hablando del profesorado, muchos padres y madres que no saben de qué va la ley.
y que se sorprenden. Yo he perdido la cuenta, calculo que estoy por las 130 charlas y conferencias desde septiembre de 2012 hasta el día de hoy. Y las sorpresas que nos autorice eso. Y la formación básica, que es volver a poner la FP1. Entonces, mucho error en esa marcha atrás. La FP básica es la FP1 que hemos conocido por lo menos cuando yo entré a trabajar. Eso se va a poner y tal. O sea, hay muchas sorpresas. Hace falta una campaña de difusión, seguir insistiendo por internet, por las redes sociales, hacer artículos, cartas al director, estar en las revistas educativas, es decir, algo que realmente nos lleve a que se conozca. Porque si no tenemos información, si no lo conocemos, difícilmente vamos a poder resistir u oponernos. Y todavía sigue siendo necesario un esfuerzo importante de información, de contarlo, de difundirlo, etc. Denunciar, protestar, que no pase el tema a un segundo plano, que no nos olvidemos y tal, o sea, que no haya una medida que no dejemos sin contestar, que no haya una carta al director, participar en acciones, etc. Que suena muy mal en un ámbito académico, ser auténticas como estas cojoneras. Es decir, estar continuamente incordiando, estar continuamente planteando el tema, ¿no? Escritos a las direcciones de áreas, escritos a la consejería, denuncias a la inspección de cosas que no hemos estado de acuerdo, participar en las manifestaciones, participar en las huelgas, aprovechar todas las reuniones para sacar determinados temas, en fin, cosas que se nos ocurran que yo creo que es importante. Y especialmente creo que hay que denunciar lo que acompaña a la LOMCE sin decirlo, que son el recorte económico y el recorte del profesorado, que ya parece que se nos ha olvidado, pero que ¿cómo se va a financiar la LOMCE? Si vamos con menos 30.000 millones de euros para poder poner en marcha esta ley, y sin embargo es un tema que ya se pasó, que era eso, y que está afectando sobre todo a la escuela pública, que es la que más nos sufre, porque en la privada no solamente no está habiendo recortes, sino que está habiendo ventajas fiscales, y ahí tenemos el ejemplo que ayer me imagino que Alicia explicaría cómo ella suele hacerlo muy brillantemente. ¿Qué pasa con la educación infantil? ¿Cómo es posible que las plazas públicas sean inasequibles y las plazas privadas no, porque se están subvencionando, etcétera, ¿no? Y luego poner una cosa que está en la ley y que se va a desarrollar, que es el principio de Mateo. Al que tiene se le dará y al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Es decir, una cosa que nunca había entendido hasta ahora. Es decir, el centro que tenga muy buenos resultados, que se especialice, etcétera, tendrá más recursos, tendrá más profesorado, tendrá más medios, tendrá lo que necesite. Y el que no tenga, lo poco que tenga se le quitará. El centro que tenga malos resultados, porque está trabajando con población marginada o porque está trabajando en condiciones sociales y económicas muy difíciles, a este menos profesorado, menos recursos, menos medios, es decir, un círculo vicioso que no hay quien salga de ahí, ¿no? Es decir, lo típico del principio de Mateo. Bueno, tercero, hacer debates. Lo que es fácil decir, debatir, que esté presente, hay que tener razones, cargarnos de razones, escuchar, ver por qué estamos en contra. No es una manía, no es porque seamos o estemos politizados, como me han dicho ahí muchas veces, que están muy politizados, ¿no? Porque es que tengo razones de todo tipo, educativas, pedagógicas, sociales, económicas, incluso, que esto no puede ser y que ahí está. El cuarto es crear contrapoder, y esto me retrotrae mis años jóvenes, y a más de uno de los que estéis aquí os sonará. Yo recuerdo, allí por los años 70, 71, 73, 73, una discusión del movimiento sindical y del movimiento político, que entonces, lógicamente, éramos todos clandestinos, pero, por ejemplo, en el sindicato hubo una discusión, y en los sindicatos en general, una discusión muy potente y muy fuerte acerca de qué estrategia había que seguir en relación con las empresas, en relación con los puestos de trabajo y en relación con el derecho laboral, ¿no? Entonces estaban los enlaces sindicales, en el sindicato sindical, y estaba también, de alguna manera, las elecciones sindicales estaban amañadas, etc. Y hubo una discusión muy fuerte a nivel sindical que se decía sobre lo que se llamó el entrismo. Es decir, hay que entrar en la estructura vertical, hay que entrar y presentarnos a las elecciones
de enlace sindical, sabiendo que pertenece a un sindicato que queremos pillar y queremos derrumbar, pero que nos ofrece unas posibilidades de darnos a conocer, de tener una cobertura legal, saber lo que se está cociendo en la empresa, etcétera, ¿no? Y afortunadamente fue una estrategia que, de alguna manera, consiguió la supremacía y participamos mucho en aquello, ¿no? Pues yo creo que hay que plantearse respecto de la luz de estrategias de entrismo con determinadas condiciones, porque hay cosas, por ejemplo, en la defensa básica que no podemos entrar, pero que hay otras que sí, ¿no? De tal manera que vayamos creando un contrapoder, que seamos fuertes, que tengamos cosas, etcétera, aprovechando las posibilidades reales de la autonomía desde los criterios nuestros, desde los criterios de calidad para todos, equidad, etcétera, ¿no? Entonces, aprovechar lo que puede haber positivo de la autonomía de los centros. Y, en concreto, ¿qué posibles proyectos y actuaciones? Me salta una porque ya proyecto de éxito escolar para todo el alumnado. ¿Por qué tiene que ser para los alumnos excelentes? Vamos a hacer un proyecto de éxito escolar para todos y para todas. Y vamos a mejorar y vamos a sacar a todos adelante. ¿Por qué no podemos aprovechar? Y nos vamos a especializar y entramos. Y si eso que nos digan que no, pero nosotros lo intentamos, ¿no? Proyecto de experimentación de nuevas metodologías. ¿Por qué no hacemos un proyecto de acción? Este centro va a trabajar por proyectos y por tanto vamos a experimentar las nuevas metodologías y ahí está, ¿no? O por qué decir, nuestro centro se quiere especializar en aprendizaje cooperativo, en metodologías cooperativas o en metodologías de aprendizaje de servicios, cosas, posibilidades que están ahí, nuevas formas de evaluar para conseguir el éxito escolar. Es decir, frente a una evaluación totalmente sumativa, final, para certificar y nada más, ¿por qué no recuperamos que la finalidad de la evaluación es sobre todo formativa, es para corregir cosas y es para sacar al alumno y a la alumna adelante, no es para decir que has llegado hasta aquí y lo siento, sino todo lo contrario, hay mucho campo ahí para que nos planteemos en los claustros, ¿no? Proyectos de bilingüismo no discriminatorios, más similar de que empecemos a hablar. Primero, a denunciar, como veíamos antes, las consecuencias de los proyectos de bilingüismo y, en segundo lugar, para decir que cada profesor debería tener una enseñanza de otros idiomas extranjeros, no me gusta llamarlo el bilingüismo, que no sean discriminatorias y que realmente respondan a la necesidad educativa de dominar los idiomas, que en eso estamos todos de acuerdo. Yo estoy visitando centros, como estoy jubilado todo el tiempo para todo, y uno de los problemas fundamentales que me encuentro es en aquellos centros en los que esté implantado el bilingüismo, es muy raro que no haya un montón de problemas de disciplina y que siempre coinciden con los grupos que no han entrado en el bilingüismo, que se han quedado fuera y que son, en teoría, comillas, los malos. Además te lo dicen a los ellos y te dicen que somos los malos y nos han puesto aquí y tal, proyectos no discriminatorios, la figura del alumnado interno para buscar el éxito escolar de todos los alumnos, programas de refuerzo y apoyo, en fin, otros proyectos de que creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Continuar las buenas prácticas, tenemos mucha experiencia apuntada, sabemos hacer muchas cosas, pues seguir manteniéndola, porque, es decir, la ley dice que en primaria no va a haber ciclos, va a haber cursos. Entonces, ¿por qué si nuestro colegio está organizado por ciclos y está funcionando bien, dónde está que se prohíba organizarlos por ciclos? Aprovechemos la autonomía para seguir funcionando por ciclos y para seguir funcionando de una determinada manera. Igual que si tenemos experiencia, lamentablemente escasa, de una participación, de una dirección participativa, ¿por qué tenemos que renunciar a ella? Vamos a continuar, que es importante y tal. Y os pongo sobre todo, creo que acciones que hay que mantener y que sabemos hacer, tenemos mucha experiencia en acciones de compensación educativa. No es un programa que haya empezado, es que hemos acumulado mucho saber hacer, mucho buen saber hacer, mantengámoslo. Lo mismo que antes en la universidad y las experiencias que han contribuido a crear comunidad, etc. Surfear la ola. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo creo que hay una discusión a nivel social, a nivel de todo el mundo en el cual hemos en torno a la 11, que claramente han tomado posturas una serie de gente que dice hay que enfrentarse de frente, para la redundancia, contra la 11, la objeción de conciencia, etc. Por supuesto, las personas que lo defienden me merecen todo el respeto, pero yo creo que hay que pensar un poco más y es un punto que me gustaría poder discutir después, ¿no? Es decir, cuando hablas
de enfrentarte y de hacer una posición radical de frente y tal, yo creo que hay que plantearse qué consecuencias puede tener para la vida. Un ejemplo que se ha manejado en la red social, etcétera, pues, por ejemplo, no les presentamos en las reválidas. En la revalida de cuarto, en la revalida de bachillerato, no les presentamos y es una manera de boicotear la ley y tal. Yo creo que hay que plantearse qué consecuencias tiene para el alumnado. ¿Tiene consecuencias negativas? Pues me parece muy legítimo, soy el primero en denunciar las reválidas, pero tengo que ser consciente que como no se presenta no titula y que las consecuencias las está pagando el alumno y la alumna, no las está pagando ni la administración ni el profesorado, nada. Mientras que hay otros temas que son indiferentes y que sí que se puede surfear la ola, se puede no enfrentarte sino disimular. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer un trabajo mimando a los orientadores y orientadoras para que no hagan informes en relación con la FP básica, para no mandar chicos y chicas a la FP básica, porque es una vía sin salida prácticamente y tal. Es decir, en función de las consecuencias podría hacerlo y siempre intentando surfear la ola. Si yo voy de frente, me tira, la ola es muy potente, pero si voy por debajo, viendo por dónde puedo salir, etcétera, pues para lo mismo. Si yo estoy de frente muy radical, el árbol se cae por el viento, mientras que los juncos que se doblan, etcétera, aguantan, perduran y ahí está, ¿no? Y entonces, no colaborar en determinadas medidas, todas aquellas que no tengan consecuencias para el alumnado, las que pueden suponer discriminación, realmente FP básica, las que son ideológicas. Yo creo que en el tema de la religión ya hemos explicado que yo no quiero, o sea, voy a hacer todo lo posible para que la gente haga, si no le queda más remedio, en valores sociales y cívicos, o valores cívicos en secundaria, pero no vamos a hacer nada en relación con la religión, etc. La existencia pasiva, propuesta contraria, no participa en la comisión de director, si va a dar igual que esté o no esté, si van a nombrar que usted quiera, por lo menos que sepa que no me lo creo y no me toma el pelo, etc., ¿no? Obstaculizar el funcionamiento de competencias de un director que quiera ejercer conforme al modelo 11, no ofertar determinadas materias específicas que son discriminatorias, ofertar otras, por ejemplo, porque hay que insistir mucho en todos los aspectos de educación integral y en concreto toda la formación artística, que alumnos y alumnas que salgan sin esa formación artística les falta una dimensión enorme, una dimensión clarísima y por tanto que habrá que hacer todo eso. Las actuaciones para surfear están ahí y es que como ya me van a sacar el español. Otro modelo de convivencia, es decir, tener en cuenta que nuestro objetivo es que los chicos y chicas terminen la enseñanza obligatoria y terminen en los colegios y los institutos habiendo aprendido otro modelo de relaciones distintos al que hay en nuestra sociedad. Un modelo de relación no basado en la violencia de sus múltiples maneras, sino un modelo educando a la paz, a la convivencia no violenta y desarrollando las competencias emocionales, las competencias sociales, las competencias éticas que nos llevan para todo eso. Y que implican pues, poner en marcha muchas cosas, es decir, normas para la convivencia, alternativas a las sanciones. La 124 de la 11 es un artículo que solo trata de cómo deben ser las normas, las sanciones, qué serán agravantes, qué no serán, qué serán atenuantes, y eso. Trabajar la gestión del aula, insistir mucho en la formación del profesorado de la gestión del aula, que nadie nos ha enseñado, sobre todo en secundaria, cómo tener a un grupo de adolescentes. No nos han enseñado ni lo que es un adolescente de un alumno, y mucho menos lo que son los adolescentes de 30 en 30. Es decir, cambia por completo, ¿no? el plan de convivencia en positivo, y no se puede hablar de convivencia en positivo si no va vinculado al plan de éxito escolar, que está completamente enlazado las dos cosas, el plan de éxito escolar con el plan de convivencia, trabajar la inteligencia interpersonal, transformación pacífica de conflictos, etc., ¿no? Y sobre todo el tema de la participación. Crear complicidades, es decir, es hora de unir, es hora de sumar, es hora de enfrentarnos, de decir, ya habrá tiempo, ya discutiremos, pero complicidades con padres y madres, con los sindicatos, con el profesorado, etc. Y dentro de las complicidades veréis que os dejo una transparencia que habla sobre todo del papel de los ayuntamientos.
en los sitios donde hemos tenido la suerte de poder contar con un ayuntamiento que creía en la educación, y Juanjo, que está aquí, y yo hemos trabajado en Madrid Sur y sabemos el apoyo que determinados ayuntamientos nos dieron con toda la tarea educativa, es clave, es fundamental. Tenemos que recuperar la complicidad. Sabemos que el movimiento va por el otro lado, es decir, fuera competencias educativas de los ayuntamientos, otras muchas, y centralizar, unirse a otros movimientos. Cuando hemos tenido ese sido cuando la marea verde se ha unido a la marea blanca y a las distintas mareas, y todos hemos peleado y todos hemos ido por ahí, ¿no? Y a la hora de votar, pues punto. Sí. Si te convence la LOMCE y consideras que es una ley muy adecuada y que es una ley muy positiva, pues adelante, vota a quien ha propuesto esa ley y tal, ¿no? Pero que seamos conscientes que esta ley no ha aparecido por casualidad, sino que detrás de esta ley había documentos serios, que están ahí, que se puede consultar, que estaba la FAES, que había otro intento que fue la LOCE, que afortunadamente se pudo parar y se pudo parar por las elecciones, ¿no? Que había una negativa a pactar otras medidas de acuerdo. No olvidemos que había 152 puntos de acuerdo negociados con el ministro Gabilondo y que estábamos todos de acuerdo, sindicatos, partidos, asociaciones, la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, y que quien ha hecho la LOMCE llegó un momento y dijo: yo no firmo porque voy a tener mayoría que poder sacar mi ley adelante, ¿no? Saber que es una ley con fecha de caducidad y que habrá que ir pensando eso y preguntarnos qué posturas educativas defienden este ley. Termino con un empecé la importancia del porqué. Si tiene claro el porqué, cómo no puede explicar. Tienes visto Fran y lo que es importante. Y termino, como siempre, recomendando nuestra página web de la Asociación de la Escuela. Juan José ríe porque me lo ha ido mucha gente, pero mira la convivencia, no es una cosa de dedicarse a lo que sea. Como siempre, os dejo mi correo electrónico para que si queréis las transparencias, queréis cualquier documento, queréis cualquier cosa, me lo podéis pedir con toda confianza. Y muchas gracias por haberme atendido. Solo he pasado 8 minutos. De la marea verde va a seguir con su ponencia. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este acto y, bueno, no sé si me da tiempo luego a comprar croissant, que son los de los de Pomera, como que lo saben. Exactamente. Y siempre también, yo conozco los croissants. Bueno, después de lo que ha comentado Pedro y Isabel, la verdad que queda poco por añadir, pero yo sí que quiero señalar algunas cuestiones y ahí, bueno, y aprovechando que ya se han comentado alguna otra, pues voy a incidir y voy a empezar por lo que ha terminado Pedro. Y es precisamente el hecho de la mayor resistencia que se puede hacer algo, incluso se plantea en otro ámbito, la mejor resistencia o la mejor defensa es un ataque, pues en este caso hay que atacar. ¿Y cómo se puede atacar a este gobierno? Pues quitándolo del poder en todos los ámbitos y en todas las esferas, no hay otra. O sea, esa es una realidad incuestionable. Y tan incuestionable y tan es así que si analizamos incluso el movimiento de la marea verde, que fue muy efervescente poco antes de las últimas elecciones generales, en parte mucha gente se vino abajo por una razón, y es porque como finalmente ganó el Partido Popular fue una desilusión. Si realmente era consciente todo el que se estaba movilizando aquí en Madrid en contra de la política educativa de la Comunidad de Madrid, de un hecho, ya que si llamaban a ellos iban a aplicar este tipo de medidas. Por lo tanto, eso yo creo que es fundamental. Eso es fundamental. Y yo ahí no pongo un punto suspensivo. Yo ahí sí que no voy a dar, digamos, nombres, pero es una cosa muy clara. Si estamos en contra de la LOMCE, hay que votar a algún partido que esté totalmente en contra de la LOMCE, y si me apuráis, yo iría hasta un poco más allá. Y también partidos que se estén, o organizaciones que se estén cuestionando la propia LOE. Porque hay dos cuestiones que tampoco se nos puede olvidar. Es decir, resistir a la LOMCE debe de ser también empezar a cuestionar la propia LOE. Por una razón, ya que la LOMCE en realidad no es simplemente nada más que poner negro sobre blanco lo que ya se estaba haciendo aquí en la Comunidad de Madrid, y se hacía al amparo de la propia LOE. Por lo tanto, hay que ir un paso más allá. Es decir, la LOE ya supuso un retroceso muy grande con respecto a la LOMCE, y eso significa que hay que parar todo ese tipo de políticas y hay que, de alguna manera, dar el voto a aquellas organizaciones que estén en contra de todo ese tipo de políticas. Esa es una realidad, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que esa debe ser la principal resistencia. ¿Y cómo se resiste de esa manera a una LOMCE, a una ley de este tipo? Pues de una manera muy simple, no solo explicándola, como ha dicho Pedro, si eso es fundamental, explicándola y además empezando a explicar y a desarrollar alternativas a ese modelo. Eso es clave, porque una cosa importante es que cuando nosotros planteamos cualquier oposición a algo, siempre hay alguien que te pregunta que, bueno, ¿y cuál es tu alternativa? Por lo tanto, tenemos que empezar también a trabajar en esa alternativa, porque no se trata solo de cuestionar lo que aquí nos están planteando, sino ofrecer una alternativa, porque en esa explicación de esa alternativa va también una crítica a lo que se está planteando en este momento con lo que es la LOMCE. Por lo tanto, yo creo que eso es el primer paso, y eso incluye una parte individual y colectiva. Isabel lo ha dicho y es muy cierto, es decir, que hoy día muchos movimientos de resistencia son individuales o pequeños, en pequeñas localidades, pero también es cierto que si analizamos otros contextos y otros ámbitos, y cuando se analiza o se estudia lo que es la globalización, desde el momento que surgió aquel concepto y aquella idea de la globalización, se planteó que la mejor resistencia a la globalización era lo local, porque precisamente lo que a ellos se les escapa. Lo que se le escapa a todos estos grandes medios de comunicación que apoyan en realidad la LOMCE, a todos estos grandes, sí, a los grandes partidos que están uno apoyando la LOMCE, otro a lo mejor no, pero que tienen, digamos, unas posibilidades que no tenemos los demás, a ellos que se les escapa el boca a boca y el tú a tú. El ir convenciendo a los demás de que hay que acabar con estas políticas y para eso hay que echar a este gobierno. Eso yo creo que es fundamental. Y además, sin desanimarse, porque a veces caemos en el derrotismo. Otra vez, que no hemos conseguido nada, llevamos muchos años de movilización y ¿qué hemos conseguido? Claro, eso es lo que te dice todo el mundo. Se han conseguido cosas, pero también hay que recordar y tener presente algo que yo creo que es fundamental. Lo que se aprueba por decreto se deroga. Eso es algo fundamental, por lo tanto no podemos caer en el desánimo. Si cambiamos este gobierno, lo que ellos han decretado por vía decreto, por imposición, pues por vía decreto se cambia. Que estamos hablando de una ley orgánica. Claro, una ley orgánica solo puede ser sustituida por otra ley orgánica, pero es que un decreto puede paralizar su desarrollo. Ya lo hemos parado. Aquello fue lo que ocurrió cuando se paró la LOMCE, realmente. Es decir, eso tenemos que tenerlo muy claro y ser consciente que sí que tenemos nosotros poder de manera individual, convenciendo a nuestro entorno, explicando qué es lo que se está haciendo con la educación y sobre todo aquellas personas que estén realmente preocupadas por su hijo, que sepan a qué se exponen, que sepan a que el que ha desarrollado la LOMCE en el primer borrador deja, luego lo eliminan, pero en el primer borrador de la LOMCE de una manera clara plantean que hay que encaminar a todos los hijos de familias que estén en una situación socioeconómica desfavorable hacia la formación profesional básica. ¿Qué es lo que estaban diciendo ahí claramente? Pues aquellas personas que tengan pocos recursos porque se queden para FP para ser mano de obra barata. Y hay que preguntarle a la gente, ¿eso es lo que tú quieres para tu hijo? Porque si eso no es lo que tú quieres para tu hijo o para tu hija, lucha en contra de eso. Eso es lo fundamental. Luego, por otro lado, hay cuestiones que yo creo que sí que están claras, ya lo habías dicho y no voy a repetir, así que todo lo que se haga no puede ir en contra, por supuesto, ni del alumnado, ni del profesorado, ni siquiera de los padres. Eso es fundamental, porque lo que no podemos es, aquellos que deben de estar de nuestra parte, ponerlo en contra. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Digo el tema del profesorado, ¿en qué sentido? En algunos momentos se plantean iniciativas, pues, que ha dicho Pedro, ¿no? Llevar a los niños no hacer exámenes, por ejemplo, hacer una huelga en día de exámenes y negarse a hacer exámenes, o que no se presenten a determinadas pruebas externas. Ese tipo de cosas pueden suponer sanciones. Y además, realmente es que va a haber sanciones, porque estamos hablando de una administración, y en el caso de la Comunidad de Madrid es mucho más claro, en el que hay más de 500 expedientes ahora mismo abiertos a profesores, por diferentes motivos, por protestar, por cuestionar la política educativa de la comunidad o de determinadas decisiones que se toman por parte del director o de otros ámbitos. Hay más de 500 expedientes ahora mismo abiertos en la Comunidad de Madrid, y algunos de ellos simplemente por protestar. Por lo tanto, cosas de este tipo, si van a suponer sanciones, a nosotros no nos interesan. Porque lo que no podemos es ni conseguir que personas que están dispuestas a cambiar este modelo educativo acaben sancionadas y algunos de ellos acaben ya, digamos, cansados y hartos. Eso hay que evitarlo. Y por otro lado, con eso tampoco conseguimos nada realmente. Pues, otra parte importante es que los alumnos tampoco pueden salir perjudicados. No podemos estar defendiendo una escuela pública que queremos que sea de todo y para todos, una escuela pública que lo que queremos es, y lo que pensamos nosotros es que se tiene que hacer para el alumnado, y sin embargo tomamos medidas que le perjudican. Eso tampoco tiene ningún sentido.
Luego hay cuestiones concretas que sí que se pueden hacer. La insumisión de la formación profesional básica, pues claro que se puede plantear. Eso hay que insistir en ello. Es cierto que el problema es que no lo van a conseguir, no lo vamos a conseguir por parte de todos los docentes. Es una realidad. Por lo tanto, si no se consigue de una manera genérica, tampoco hay que, digamos, desanimarse y considerar que ha sido una derrota. Todo aquel pequeño triunfo de aquel claustro, aquellos profesores que consigamos que no manden a sus alumnos a la formación profesional básica, ya es un logro, ya es un triunfo. Y hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello. Y eso es fundamental, porque eso es lo que ellos quieren, eso es lo que van buscando. Por otro lado, otro aspecto importante, se ha planteado el tema de la religión, pero algo fundamental es hacer atractiva la alternativa que ellos plantean a la religión. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Y si usamos su propio lenguaje, para el cual ellos, pues claro, como ellos no ven a la educación como un derecho, ellos ven la educación como un negocio. Por eso no hablan de alumnos, hablan de clientes. Bueno, pues vamos a robarle los clientes a la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos robarle los clientes a la iglesia? Pues solo hay una manera, que es haciendo el resto de asignaturas, o sea, la alternativa, haciéndola atractiva. Eso se ha ido observando en la práctica en los institutos, en los que prácticamente no hay alumnos, y sobre todo en los cursos superiores, cursando religión. Esa es la realidad. Otra cosa que debemos de hacer con la religión, y eso es fundamental, es empezar a exigir que se derogue el acuerdo con el Vaticano. Todo el mundo habla de la Santa Sede, yo para mí no es santa, es simplemente el Vaticano, un Estado y otro Estado. Pues derogar los acuerdos con el Vaticano. Eso es fundamental. Y pedir y exigir que no solo se derogue, sino que se paralice de inmediato el punto 1, que hay que hablar precisamente de la obligación del Estado español de garantizar la enseñanza religiosa en todos los centros. Pues vamos a exigir que se paralice ese punto 1, de manera inmediata. Y eso lo podemos hacer incluso desde nuestro ámbito. ¿Qué puede hacer un grupo de profesores, una plataforma por la escuela pública, un AMPA? ¿Qué puede hacer? Pues, por ejemplo, ir a su ayuntamiento y presentarle a todos los grupos políticos, que la apoyen o no, presentarle una iniciativa, una moción para que la lleven al pleno exigiéndole eso al gobierno. Y que se retrate cada grupo municipal de ahí. Y a partir de ahí utilizamos eso también de cara a ver quién defiende un modelo de escuela u otro. Eso también es una posibilidad. Así, llevar el debate también a las instituciones y pedir, por ejemplo, presentar una moción a todos los grupos, eso se puede hacer, pidiendo que los grupos municipales manden un escrito, es decir, una moción a la comunidad autónoma y al gobierno central pidiendo que se derogue la LOMCE. La mayoría por supuesto, los gobiernos que tiene el Partido Popular van a decir que no, pero ya se han retratado, ya se están retratando, y eso también es importante. Luego, como ellos pretenden, y ya ha dicho Pedro y también Isabel, ellos pretenden segregar. Con esta ley lo que pretenden es segregar. Crear lo que siempre han pretendido ellos, alumnos buenos y alumnos malos. El alumno listo, el alumno tonto. Y ellos ya van más allá. Centros buenos, centros malos. Centros con alumnos que van a cursar bachillerato y centros solo para FP donde irán los tontos. Esa es la mentalidad que tenían ellos. Pues hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. Cuando haya movilizaciones, por ejemplo, como la que hubo ayer, en contra de que determinados centros pasen a la FP, vamos a intentar sumarnos a esa iniciativa. Y vamos a intentar luchar en la medida de lo posible contra esa segregación. ¿Y cómo? Pues para empezar, los docentes no segregando. Eso es lo primero. En realidad son muy pocos, pero hay compañeros que a veces caen en esas prácticas, por desgracia, hay que reconocerlo. Por lo tanto, vamos a luchar nosotros desde nuestros claustros y vamos a defender la no segregación dentro de los centros. Y vamos a pelear por eso, y eso sí que está en nuestra mano. Eso sí que está en nuestra mano. Luego hay medidas que se comentan, como el tema de oponerse a la PGA, teniendo en cuenta que el director tiene ahora ya todas las competencias, en la práctica no funciona, pero hay una cosa que sí que es cierta, la resistencia que se puede hacer desde un claustro, a lo mejor legalmente el director podrá hacer ya prácticamente casi lo que quiera, pero a nadie le resulta cómodo estar trabajando de manera continua con un claustro enfrentado. Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, hay que empezar a crear una oposición dentro de los claustros. Independientemente de que no consigamos el objetivo concreto de cambiar aquello, pero vamos a seguir resistiendo. Vamos a seguir resistiendo. En este país tenemos una experiencia de 40 años de resistencia a la dictadura y nadie tiró la toalla. Y al final cayó. Tardará más o tardará menos, pero va a caer. Vamos a hacer que esa persona se sienta incómoda. Si un claustro incompleto está en contra de la política de un director, vamos a conseguir que ese director se sienta incómodo yendo a su puesto de trabajo.
Y esto no es una cuestión de igualdad, es una cuestión de simplemente justicia social. Si vamos a intentar que se sienta incómodo, que no quiera ir a trabajar. Yo conozco casos de profesores que se sienten incómodos, que no quieren ir a trabajar por las prácticas que está llevando un director. Bueno, pues vamos a ponernos a él, y ya un caso concreto además, vamos a ponernos a ese tipo de director y que sean ellos los que se sientan incómodos. Eso es fundamental. Y esa resistencia hay que llevarla también de otra manera. De alguna forma se ha planteado ya antes, hay que infiltrarse en las direcciones. No tenemos que eludir nuestra responsabilidad a la hora de asumir cargos directivos. Y cuando estemos ahí, tampoco seamos tontos, no nos enfrentemos de una manera abierta a la administración para que nos quiten. Vamos a mantenernos y vamos a llevar prácticas democráticas a los centros. Es decir, un ejemplo concreto, si hay una huelga, estaría muy bonito que el equipo directivo fuera con la camiseta verde, pero si va a pasar un inspector, por eso te van a abrir el expediente y te van a sancionar, nos interesa que ese equipo directivo que a lo mejor es progresista, que cree los valores democráticos, lo quiten de medio. Eso es absurdo. Luego lo hablas. No tiene ningún sentido, pero yo voy más allá y desde aquí os lo digo a los que seáis docentes, este año de oposiciones, presentaros a los tribunales si podéis. Y no dejemos que se presenten para los que son los tribunales determinado tipo de personas. Determinado tipo de personas. La administración, ¿qué es lo que quiere? Cuando ha eliminado prácticamente, y eso también es resistencia a la LOMCE, aunque parezca que no. Eso es resistencia a la LOMCE y en parte por lo que voy a comentar ahora. ¿Qué quiere esta administración? Que haya una lista de interinos así, 3 personas. ¿Por qué? Porque la LOMCE te permite a partir de ahí contratar a dedo. Si a eso le unimos la reforma laboral, que no siempre se une, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que habrá en un centro en el que haya funcionarios de carrera, algunos pueden que funcionarios interinos, y puede que haya profesores contratados por empresas de trabajo temporal. No es descartable, O sea, la última reforma laboral abre la posibilidad a las administraciones de contratar a personal a través de empresas de trabajo temporal. Si eso es lo que queremos, vale, pero si no, vamos a presentarnos las oposiciones y no entramos en su juego de intentar que se suspenda el mayor número posible de profesores. Alguien dirá, ¿eso no es posible? Sí lo es. Sí lo es. Y yo doy fe de ello. Porque yo en el último proceso de oposiciones se intentó, de manera sutil, por supuesto se vino abajo, pero se intentó que se bajaran las notas. ¿De qué manera? Poniéndonos de acuerdo todos los presidentes para que no hubiera mucha diferencia entre unos que aprobaban mucho y otros que aprobaban poco. Detrás de eso, ¿qué hay? ¿Vas a aprobar tú a más? Si yo aprobaba 20 y tú a 5, ¿vas a aprobar 15 más? ¿O pretendes que yo, en vez de aprobar a 20, suspenda a 15 más de los que inicialmente no quería? Bueno, pues vamos a presentarnos ahí, vamos a estar ahí y vamos a ver al opositor como lo que es, un posible compañero, un trabajador y un profesional. Y sí, yo lo digo que se aprueba a todo el mundo, pero no vayamos con la idea de suspender a alguien y aplicando criterios lógicos. Por lo tanto, también hay que infiltrarse en eso. Y hay que estar en todos los ámbitos. Es decir, ocupar los espacios que ellos quieren ocupar y que los ocupemos nosotros. Así también se resiste. Y lo de participar en los equipos de dirección es fundamental. Porque claro, si nosotros aquí estamos pidiendo, y da otra medida, exigir a un equipo directivo que respete y siga trabajando de manera democrática, eso solo hay una manera de conseguirlo. Y es que ese equipo directivo crea verdaderamente la democracia y que sea capaz de respetar lo que digan sus compañeros. Pero para eso tendremos que promocionar y apoyar a profesores que tengan ese talante y que por lo tanto puedan formar ese equipo directivo. Por lo tanto, sin miedo. Que hay muchas responsabilidades, son muchas horas. Bueno, es verdad. Ya voy a terminar. Luego, había muchas cosas. Hay que empezar a rechazar PISA. También nos ponemos la LOMCE con eso. Así, ¿para qué queremos que nos evalúen de esa manera? ¿Para qué? Si PISA valorase otra serie de cosas, otra serie de aspectos que son fundamentales, pues vale, estaría bien. Pero si solo valoran los aspectos que le interesan a la empresa, si lo más economicista, lo que tiende más a las políticas no liberales, vamos a rechazarla de plano. No participemos. Y vamos a empezar a cuestionar eso. Si no nos llevemos las manos a la cabeza diciendo que malos son nuestros alumnos, que nosotros nos damos cuenta por lo que estamos diciendo que malos son nuestros hijos e hijas, porque han suspendido PISA. Nada, pasemos de PISA, nos hagamos las pruebas y punto, se ha acabado. O sea, que no es obligatorio. O es que vamos a vivir continuamente en una olimpiada de un tipo y otra de otro tipo. Pues vamos a empezar a rechazarlo y ser más valientes. Y ya por último, se ha dicho lo de los libros. Pues bueno, a los profesores, mantener el año que viene los libros de este año, y punto. Y que se aguanten las editoriales. Y cuando llegue el de la editorial se le explica directamente, mira, mantengo el libro y no quiero tu libro por estos motivos.
Y entre otras cosas se dice, tu editorial no ha defendido la escuela pública. No habéis salido en ningún momento defendiendo la escuela pública. Por lo tanto, yo no te voy a defender, no tu puesto de trabajo, no voy a defender los intereses de tu editorial. Y para eso implica trabajar en proyectos, empezar a desarrollar libros. Hay muchas iniciativas de este tipo ya por internet. O sea, en el blog de Marea Verde hay algunas personas que están trabajando en ese sentido. Y en cualquier caso por internet ya hay muchos materiales para no necesitarlo. Y lo digo porque yo lo he utilizado y no he necesitado libros en bachillerato. Y se pueden coger cosas de internet y se pueden utilizar. Y ya no es necesario libros. Y por ejemplo, ahí que conseguimos el apoyo de los padres. ¿Vamos a tener enfrente a las editoriales? ¿Qué problema hay? ¿Cuántas personas realmente son los dueños de editoriales en este país? ¿Qué porcentaje de población supone? Que se aguanten. Por lo tanto, eso vamos como docentes a llevarlo a la práctica y como padres vamos a llevarlo como iniciativa a los consejos escolares. Y así nos estamos oponiendo también a la LOMCE. Y por último, y algo muy importante, es que la LOMCE sigue teniendo un carácter muy punitivo. Mucho. Pues vamos a desarrollar todos esos planes de convivencia, vamos a empezar a exigir que se trabaje de otra manera con los alumnos y vamos a empezar a exigir recursos que sabemos que no nos lo van a dar, pero que debemos de empezar a exigirlos, que tampoco lo estaban realmente de una manera tan clara en las legislaciones anteriores, porque las expulsiones hay que acabar con ellas. Una expulsión no resuelve un problema. Eso es como cuando tienes muchas pelusas en tu casa y las metes debajo del armario. Siguen estando ahí, en otro sitio, pero siguen estando ahí. No tenemos que tapar los problemas, hay que resolverlos. ¿Y cómo? Contratando más profesionales que se encarguen de esos alumnos, que los sigan integrando. Y bueno, habría algunas otras cosas más, y yo solo termino en parte volviendo con lo que he empezado. Es que cuando nosotros nos planteemos que en este tipo de cuestiones estamos muy politizados, hay que empezar ya a poner las cosas en su sitio. La política es la gestión de la poli, es decir, la gestión del común. Y hay que empezar a asumir que sí. ¿Que yo estoy muy politizado? Pues sí, pero porque me estoy oponiendo a una decisión política. Que eso no se me olvide. Y que si ellos se consideran que son apolíticos, en realidad lo que están diciendo es que son fascistas. Porque el fascismo siempre se ha considerado político. Por lo tanto, que tampoco se nos asusten con esas cosas. Y cuando nos digan, es que esto es una huelga política, por supuesto. Todas las huelgas que se han hecho en contra de la LOMCE son huelgas políticas. Porque nos estamos poniendo a una decisión política de un gobierno. Y vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre y sin miedo. Y, en fin, me he entendido demasiado y perdonad.